entonces el artículo que hemos preparado para hoy fue publicado en New England Journal el pasado 25 de mayo y corresponde a la investigación de estos intensivistas de UCIS en Francia que nos proponen el uso de la hidrocortisona en neumonía adquirida en la comunidad grave. El contenido de la charla, vamos a hacer una breve introducción, qué antecedentes tenemos respecto de este ítem. Vamos a hacer el análisis del artículo y sus resultados, qué validación interna y externa y algunas conclusiones. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. En el año 2019, datos pues claramente previos a la pandemia que cambió mucha nuestra epidemiología, en Estados Unidos 489 millones de personas presentaron infección respiratoria. De esas, 1.5 millones de personas requirieron hospitalización, siendo la neumonía adquirida en la comunidad para el caso de Estados Unidos para esa época la 9ª causa de muerte y para ellos contaba aproximadamente unas 50.000 muertes por año. Para datos propios de nuestra población, tomados del Instituto Nacional de Salud, la población adulta mayor de 80 años parece ser el grupo etario con tasas anuales más altas, tanto de consulta como necesidad de hospitalización. Y la infección del tracto respiratorio inferior fue la enfermedad con la segunda tasa de incidencia anual más alta, siendo 2.332 casos nuevos por cada 100.000 personas para Colombia. ¿Por qué es importante hablar de neumonía adquirida en la comunidad? Aún en países de altos ingresos, el porcentaje de mortalidad, a pesar de los avances en el manejo, sigue siendo alto, llegando incluso a ser en el global del 12%. Pero si hablamos específicamente de los pacientes que van a necesitar ingreso a las unidades de cuidados intensivos, esta mortalidad puede ser superior incluso al 30%, sobre todo cuando desarrollan SDRA o cuando requieren ventilación mecánica invasiva. En este respecto, traigo uno de los estudios recientes como más importantes que se han realizado con neumonía adquirida en la comunidad grave y que adicionalmente requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes desarrollan mucho más fácil SDRA. Este es un estudio prospectivo observacional que fue llevado a cabo en el Hospital Clínic de Barcelona, en España. Entonces, ellos lo que hicieron fue que entre los años 1996 al año 2016, durante 20 años, estudiaron los pacientes que ingresaron consecutivamente a la UCI del Hospital Clínic por neumonía adquirida en la comunidad grave. Adicionalmente, dentro de sus criterios, pues, era que dentro de las primeras 24 horas de la admisión hospitalaria tuvieran el diagnóstico de tuberculosis y de neumonía adquirida en la comunidad y se excluyeron los pacientes que tenían tuberculosis. Entonces, en ese lapso de 20 años, ellos tuvieron a sala de urgencias pacientes, más de 6.428 pacientes en los cuales había sospecha de infección del tracto respiratorio inferior. Excluyeron 293 porque tenían inmunosupresión severa, porque tenían tuberculosis activa, porque se habían perdido los datos. Se registraron unos 6.135 pacientes, de esos hospitalizados fueron el 87%, los que fueron a piso fueron la gran mayoría, 83%, y un 17% finalmente fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos. Ellos los dividieron en pacientes que no requirieron ventilación mecánica, fueron el 52%, aquellos que requirieron ventilación mecánica no invasiva, el 15%, y ventilación invasiva, el 33%. Finalmente, de todos esos pacientes, para el análisis, admitieron 432 pacientes y esos los dividieron nuevamente en aquellos que habían desarrollado SDRA y aquellos que no habían desarrollado SDRA. Para ese momento, con las definiciones entre los años 96 y 2016 para SDRA. Y les traigo pues como algunas cosas que son interesantes porque
pues nos traen a colación muchos datos importantes que siempre tenemos en cuenta en este tipo de población. Entonces podemos ver que evidentemente para ambos grupos, tanto para los que desarrollaron SDRA como para los que no, la media de edad es alta, mayor de 60 años. La gran mayoría de pacientes eran hombres y tenían comorbilidades, pues para el caso de los españoles, ser fumadores, uso de alcohol, uso previo de antibióticos, etc. Y las comorbilidades que más se presentaron estaban aquellos con enfermedad respiratoria crónica, entre ellos con EPOC, con asma, con bronquiectasias. Y dentro de las enfermedades crónicas que se tuvieron en cuenta, pues está la diabetes, enfermedad neurológica, la enfermedad renal crónica o la enfermedad hepática crónica. Para destacar, entonces, se midieron los scores de SOFA, el índice de severidad de neumonía y el riesgo pues, que esa severidad les daba. Miren acá que en los pacientes había más choque séptico, perdón, había igual cantidad de choque séptico en los pacientes que tenían SDRA de aquellos que no, y la falla renal pues, se desarrollaba de la misma manera. En cuanto a otra de las cosas que siempre nos interesa es cuáles son los microorganismos que más comúnmente se encuentran. Y a pesar de la vacunación contra Streptococcus pneumoniae, dado que antes de las vacunas era el estreptococo el primer microorganismo causante de neumonía adquirida en la comunidad, pues eso ha caído en una gran cuantía. Sin embargo, sigue siendo el estreptococo pues una de las principales causas de microorganismos generadores de neumonía adquirida en la comunidad. Y aquí, para destacar, la mortalidad altísima, sobre todo en los pacientes con SDRA, que llegó al 30%, en UCI en general 23%, y la mortalidad a 30 días para los dos grupos sigue siendo pues igual, mayor al 30%. ¿Qué antecedentes tenemos entonces respecto del uso de glucocorticoides en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Hay 7 RCTs que han estudiado precisamente este efecto en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. La gran mayoría pues, muestran diferentes grados de gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad. En general, todos muestran que el uso de glucocorticoides tiene efectos positivos sobre la enfermedad, disminución de la estancia hospitalaria, pero solamente uno muestra que hay diferencias en la mortalidad. Y esto es importante para el análisis del artículo que vamos a presentar. Pero les traigo entonces los artículos que son más importantes en este respecto. Este fue uno de los primeros RCTs que incluyó precisamente la hidrocortisona en infusión continua para el manejo de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave. El estudio se planteó como un RCT donde se observó el uso de hidrocortisona contra placebo, y la base pues, fue que, obviamente, teniendo en cuenta que la fisiopatología tiene que ver prácticamente pues, la asociación a la sepsis y el uso y una respuesta irregular del huésped, pues la disminución de la respuesta inflamatoria con el uso de hidrocortisona pues iba a ser iba a tener un efecto positivo. Ellos que utilizaron hidrocortisona en infusión continua, previo un bolo de 200 miligramos y luego 10 miligramos hora, y continuaban la infusión de hidrocortisona durante 7 días. Y los puntos finales que ellos midieron era si había mejoría de la PAFI y mejoría en el puntaje del score de disfunción orgánica múltiple. Sin embargo, lo que podemos ver acá y que llama pues, la atención es que prácticamente es una muestra muy pequeña, 23 pacientes en cada brazo. Sin embargo, ellos sí lograron encontrar mejoría en algunos de los parámetros. ¿Qué parámetros encontraron mejoría? En la disminución, por ejemplo, de los infiltrados, los hallazgos en la radiografía. Sí hubo una disminución en el puntaje de disfunción orgánica múltiple. También hubo disminución del desarrollo o progresión a choque séptico en esos pacientes que utilizaron la hidrocortisona,
pero también ellos alcanzaron a mostrar una tendencia a la disminución en la mortalidad. Acá vemos entonces cómo esa mortalidad dentro de la unidad de cuidados intensivos fue del 30% para los pacientes que recibieron placebo y no hubo mortalidad para los pacientes que recibieron hidrocortisona. Y este estudio fue importante por eso, porque pues, a pesar de que tenía una muestra muy pequeñita de pacientes, pues había demostrado, o fue hasta antes del estudio que vamos a presentar, el único que había demostrado disminución de la mortalidad de los pacientes. Este es otro estudio publicado en el año 2010 en el American Journal de Medicina Crítica y Respiratoria. Ellos acá también plantearon un RCT donde querían demostrar la eficacia de los corticosteroides en el manejo de estos pacientes. Acá la diferencia es que no se utilizó hidrocortisona, se utilizó prednisolona bajo, digamos que el mismo criterio, y su endpoint era ver si había cura clínica al día 7 del uso de los glucocorticoides. Aquí para destacar ya se usó el score de CURB 65 para la definición de neumonía adquirida en la comunidad grave. Cosas nuevamente, pues, como para mostrarles qué fue lo que se midió de esta población y los resultados que ellos lograron encontrar para llamar la atención. En los resultados primarios, la cura clínica al día 7 no tenía una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos. Al día 30 tampoco. Y miren que los demás resultados, pues no podemos encontrar por acá ninguno que dijera que el utilizar glucocorticoides contra placebo iba a mejorar alguno de sus resultados. Luego está en el año 2011 otro estudio, también RCT, que se planteó la misma pregunta, si el uso de glucocorticoides mejoraba de alguna manera el desarrollo de los resultados de estos pacientes. Ellos midieron la mejoría en la PAFI, tampoco encontraron ninguna diferencia, ni tampoco la disminución de la PCR, de la proteína C reactiva, que fuera estadísticamente significativa, y lo único que sí pudieron encontrar cuando trataron de medir disminución de reactantes de fase aguda y específicamente de citoquinas, ellos pudieron medir interleuquinas 6, 8 y 10, pues sí disminuía estas citoquinas en los pacientes en los que se había utilizado tempranamente los glucocorticoides. Posteriormente, tenemos este estudio que fue presentado en JAMA. De la misma manera, trataba de evidenciar cuál era el efecto de los corticoides en el tratamiento o en la falla en el tratamiento entre los pacientes que estaban hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad grave. Este fue un RCT que incluyó 120 pacientes, se aleatorizaron 60 a cada brazo del estudio y el resultado primario que ellos querían medir era la falla en el tratamiento. Miren acá que lo que se utilizó fue metilprednisolona contra placebo y en realidad tampoco lograron encontrar que hubiese una diferencia estadísticamente significativa para demostrar que hubiese más falla en el tratamiento en los pacientes con placebo que los pacientes que utilizó glucocorticoides. Finalmente, para el año 2018, entonces, se presentan dos metaanálisis. Uno que fue entregado por la ITSA y otro que fue publicado en Cochrane. Les traigo el de la ITSA que, como pueden ver acá, incluyeron los estudios que acabamos de presentar desde el 2005 hasta el 2015 y el outcome primario fue precisamente, bueno, ¿qué pasaba con la mortalidad específicamente? Aquí en el metaanálisis no se encontró diferencias en la mortalidad que fueran estadísticamente significativas con el uso de glucocorticoides, pero lo que sí se pudo demostrar es que aquellos pacientes en los que se habían usado los glucocorticoides tenían menores estancias
y mayor tiempo de estabilidad. Obviamente, con el uso de glucocorticoides, pues las pacientes tenían más necesidad de insulina y alteración, obviamente, de su condición metabólica. Entonces, como podemos ver, pues ninguno de estos estudios hasta el momento había demostrado algún cambio en la mortalidad de esos pacientes. Y el metaanálisis que concluyó que el uso conjunto de corticosteroides en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad reducía el tiempo de estancia, pero que parecía no tener ningún efecto sobre la mortalidad. De esta manera llegamos entonces al estudio que traemos a colación. El diseño del estudio entonces fue un estudio en fase 3, un RCT que fue planteado como un RCT de superioridad, doble ciego, donde se comparó el uso de hidrocortisona contra placebo. Fue aleatorizado, fue controlado y se realizó en UCIs de Francia. ¿Cuál fue la pregunta de investigación? Si los pacientes adultos mayores de 18 años admitidos a la unidad de cuidados intensivos por neumonía grave, la intervención, que eran intervenidos con hidrocortisona, 200 miligramos IV al día, y ahorita vamos a ver cómo continúa el tratamiento. El comparador fue placebo, y el resultado que quisieron medir fue precisamente un desenlace duro, que era la medición de la mortalidad a 28 días por cualquier causa. Entonces, dentro de las hipótesis que se querían demostrar, al ser un RCT de superioridad, entonces la hipótesis alterna era que el uso de hidrocortisona en pacientes adultos con neumonía grave era diferente al uso de placebo, y la hipótesis nula que fuera igual. Para esto, entonces, utilizaron un cálculo de la muestra y análisis estadístico donde se estimó que para que tuvieran un poder alfa del 80% se necesitarían 1.146 pacientes. Y con esto detectar que hubiese una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 25% al día 28 de hospitalización. Entonces, ¿qué mortalidad habían estimado para este poder? Que en el grupo de placebo se tuviera una mortalidad del 27%, y que en el grupo de hidrocortisona se tuviese una mortalidad, o se tendría una mortalidad esperada del 20.25%. Se planearon entonces dos análisis interinos. El primer análisis interino cuando se tuviera un tercio de los pacientes aleatorizados, y un segundo análisis interino cuando se tuviera el 66% de los pacientes analizados. Aquí sucedió una cosa importante, y es que cuando se completaron 800 pacientes, que correspondía precisamente al 66% de esa muestra calculada, se demostró un beneficio tan grande que se decidió terminar el estudio con esa muestra. Y adicionalmente, en la mitad de la recolección de esos datos, apareció la pandemia de COVID-19. Entonces, los investigadores dedicaron tiempo también al estudio, otro de esos estudios que fue bastante conocido, que fue el uso de esteroides en los pacientes con COVID-19. Ya para ese momento, pues igual ya se tenían los 800 pacientes, y el comité de ética definió que eran suficientes para demostrar el poder que se estaba buscando. Entonces, ¿cómo se hizo la aleatorización? 24 horas después del ingreso hospitalario se hacía el diagnóstico de neumonía grave adquirida en la comunidad, y estos pacientes ingresaban inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Ya en la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento que se iba a recibir es un tratamiento estándar que correspondía para ese momento a el mejor tratamiento, o lo que el estado del arte proponía. Eso proponía obviamente antibióticos y toda la terapia de soporte que el paciente requiriera. El tipo de soporte ventilatorio, bien sea el uso de máscara de no reinhalación, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación invasiva, se dejó a criterio del médico tratante. La aleatorización se hizo por un sistema centralizado basado en la web, en grupos 1 a 1 a placebo o a hidrocortisona,
y la lista aleatorizada fue generada por computador y estratificada por bloques de A4. La intervención para los dos grupos tenía que cumplirse y era la siguiente. Los primeros 4 días se hacía el uso de hidrocortisona 200 miligramos en infusión continua. Y se podía definir si continuar con ese esteroide, con la hidrocortisona, hasta el día 14 o hasta el día 7. ¿Y cómo se definía que se podría extender hasta el día 14, hasta el día 7 o se tendría que parar ahí? Si se cumplían estos 4 puntos. Primero, que el paciente respirara de forma espontánea, que la PAFI fuera mayor de 200, que hubiese una mejoría en el puntaje de SOFA y que el médico tratante tuviera una alta probabilidad o certeza de que ese paciente iba a egresar de la unidad de cuidados intensivos antes del día 14. Si estos 4 criterios se cumplían, entonces el paciente recibía hidrocortisona solamente durante 7 días. Y podemos ver que acá había un programa de desmonte del esteroide. Estos son datos tomados del apéndice suplementario para que podamos observar los criterios de inclusión de manera completa. Esto es importante pues, para ver cuando veamos la validación interna y externa, pues, sobre todo la validación externa en el análisis de nuestro artículo. Entonces, los pacientes, dentro de los criterios de inclusión, eran pacientes mayores de 18 años. Obviamente, todos estaban afiliados al sistema de seguridad social, para ese caso de Francia, que hubiesen sido ingresados tempranamente a la unidad de cuidados intensivos, que tuvieran claramente el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y que tuvieran al menos 2 de los siguientes signos clínicos: tener tos, un esputo purulento, una radiografía de tórax compatible o tener disnea. Que se demostrara precisamente esa opacidad o infiltrados en la de tórax o en una tomografía, que se haya hecho el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad durante las primeras 48 horas previas a la admisión hospitalaria, pues para no confundir con una neumonía adquirida en el hospital, que el estudio se iniciara no más allá de las 24 horas, la intervención, pues claramente, y ellos cómo definieron neumonía grave. Entonces, primero, uno de los, o al menos que tuvieran alguno de los siguientes, que tuvieran un índice de Fine mayor a 130, eso les daba pues una clasificación clase 5, que el paciente requiriera ventilación mecánica invasiva porque había desarrollado falla respiratoria y que como mínimo requiriera un PIB de 5 centímetros de agua o más, o que necesitara una cánula nasal de alto flujo con una FiO2 alta, con una PAFI menor de 300, o que el paciente requiriera, en el caso de no requerir ventilación mecánica, que requiriera una alta FiO2 mayor de 50 en el caso de que estuviera necesitando una máscara de no reinhalación. Dentro de los criterios de exclusión, y esto es muy importante a tener en cuenta, miren que acá ellos excluyeron los pacientes que presentaban de entrada choque séptico. Y eso es importante porque dentro de la discusión hay que tenerlo en cuenta, porque pues de entrada digamos que esos pacientes con choque séptico eran los primeros que se iban a beneficiar del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, dentro de la discusión que los mismos investigadores hacen, dicen que los glucocorticoides tienen una fisiopatología distinta en estos pacientes. Por eso no los incluyeron, pero es un punto a tener en cuenta. También excluyeron los pacientes que tuvieran una historia clínica que sugiriera broncoaspiración, los pacientes que habían sido tratados en los 14 días previos con ventilación mecánica, esto para excluir los pacientes que pudieran tener más bien una falla en el tratamiento de una neumonía asociada al cuidado hospitalario, los pacientes que también habían recibido previamente antibióticos, al menos 7 días antes del ingreso. Se excluyeron pacientes con antecedentes de fibrosis quística, de neumonía postobstructiva, aquellos que tuvieran una PCR positiva para influenza, dado que estos pacientes con esteroides empeoran y sería una contraindicación en el uso. También se excluyeron los pacientes con tuberculosis activa o con enfermedad fúngica,
Los pacientes con hepatitis viral o herpes, aquellos pacientes con mielosupresión, aquellos que habían disentido de la intubación, aquellos en los que se sospechaba hipersensibilidad a los glucocorticoides, o que habían recibido previamente tratamiento con glucocorticoides a dosis altas, sobre todo de prednisolona, ellos definieron dosis alta, más de 15 miligramos al día, o que estuvieran participando en otras investigaciones. También excluyeron las pacientes embarazadas o que estuvieran lactando en ese momento. Y tampoco incluyeron a los pacientes que estaban encarcelados. De esta manera, entonces, ellos inicialmente valoraron 5.948 pacientes, de los cuales la gran mayoría fueron excluidos. Miren que 1.200 fueron excluidos porque tenían choque séptico. Eso es como lo más llamativo. Los demás, como podemos ver, o porque tenían menor, porque no cumplían pues claramente ninguno de los criterios de inclusión. Finalmente, llegamos a los 800 pacientes que fueron aleatorizados. 401 fueron asignados al grupo de hidrocortisona y 399 fueron asignados al grupo de placebo. De los 401 del grupo de hidrocortisona, uno murió antes de recibir la hidrocortisona y las pérdidas en el grupo de placebo fueron 2 porque eventualmente encontraron que estos pacientes no estaban, pues estaban bajo protección legal, o sea, estaban en algún sitio penitenciario. Y 2, porque no firmaron el consentimiento informado. Finalmente, entonces, se incluyeron en el análisis primario 400 de 401 del grupo de hidrocortisona y 395 de 399 del grupo de placebo. Si bien es cierto, no hay pérdidas mayores al 5% y pueden ser desestimadas, si somos muy estrictos, podemos decir que no fue en realidad un análisis con intención a tratar, dado que no fue exacto. Podríamos decir que fue una intención a tratar modificada, pero claramente eso no modifica los resultados porque las pérdidas fueron mínimas. Estas son las características de las dos poblaciones. Fueron bastante bien balanceadas y algunas cosas como para llamar la atención. La mediana de la edad, el rango intercuartílico fue pues para los dos igual, 67 años. Fueron más hombres que mujeres, las condiciones preexistentes, un poquito más de pacientes con EPOC en el grupo de placebo, asma muy similar, la presencia de diabetes, un poco más de diabéticos en el grupo de hidrocortisona, los pacientes inmunosuprimidos casi de manera similar, que los pacientes que requirieron ventilación mecánica fueron similares en los dos grupos, la no invasiva de la misma manera, la cánula nasal de alto flujo de la misma forma, pues estuvo menor. Dentro de las otras características, miren, aquí llama mucho la atención. Recuerden que uno de los criterios de inclusión era tener un índice de FINE o de PCI, de severidad de neumonía, que fuera mayor a 130. Y miren acá, pues incluso habían pacientes con un PCI de 1, 2, clase 2 y clase 3. También es llamativo que el SAPS-2 era de 37 y 38 para los dos grupos, y miren la mediana del score de SOFA, de 4, lo que habla de que no eran en realidad un grupo con un alto riesgo de mortalidad esperado, al menos por este índice. Otra cosa que llama muchísimo la atención fue la rapidez con la que se cumplió el ingreso de estos pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Miren que no demoraron más de 5.5 horas. Uno de los criterios de ingreso es que fueran dentro de las 24 horas. Y el intervalo a la admisión pues tampoco fue pues supremamente rápido. Perdón, el intervalo a la admisión fue de 15.3 horas y 14.3 horas para el grupo de intervención y para el grupo de placebo, o sea que fue supremamente rápido. Entonces vamos directamente a los resultados. El resultado primario entonces fue la muerte al día 28 por cualquier causa.
En el grupo de hidrocortisona, la mortalidad fue del 6.2% con 25 muertes de 400 pacientes. Mientras que en el grupo de placebo, la mortalidad fue del 11.9% con 42 de 395 pacientes, teniendo una diferencia absoluta de menos 5.6 puntos totales, con un intervalo de confianza del 95%, digamos que fue en un intervalo algo estrecho, pero con una diferencia que fue estadísticamente significativa. Aquí hay que recordar una cosa. Cuando recordamos dentro del análisis estadístico que se hizo, la mortalidad que ellos esperaron para el grupo de placebo era del 27%. Miren acá que la mortalidad que se encontró solamente fue del 11%. Y la mortalidad que ellos esperaban era, en el grupo de hidrocortisona era del 20%, y aquí lo que se encontró era una mortalidad del 6.2%. Sin embargo, ellos esperaban una reducción absoluta, una reducción relativa de la mortalidad de más del 5%, y aquí claramente, pues eso fue claramente superado, porque hay una reducción de la mortalidad relativa de más del 48%. Entonces, eso le dio pues un muy buen resultado. Ahora, si analizamos los resultados secundarios que también se midieron, pues también hay muchas cosas que se pudieron encontrar y que son desenlaces que son importantes tener en cuenta en las unidades de cuidados intensivos, como son la estancia hospitalaria y las incidencias acumuladas de la necesidad de intubación endotraqueal en aquellos pacientes que al ingreso no lo necesitaron, lo mismo que la necesidad acumulada de inicio de vasopresores al día 28 en aquellos pacientes que ingresaron y no lo necesitaron. Y vemos claramente pues, que hubo una disminución de esas necesidades en los pacientes que se utilizó hidrocortisona. Dentro de los desenlaces de seguridad, llama muchísimo la atención que incluso la neumonía asociada al ventilador, la infección o bacteremia e incluso el sangrado gastrointestinal fue menor en los pacientes en los que se utilizó hidrocortisona, que era una cosa que no se esperaba. Pero sí está muy claro, lo que sí fue estadísticamente más significativo, pues que los pacientes que requirieron el uso de hidrocortisona, pues claramente requerían el uso de infusiones más altas de insulina, pues por obviamente los efectos de los glucocorticoides. En cuanto a los pacientes que rápidamente o más fueron egresados de la unidad de cuidados intensivos, si bien no había una diferencia clara entre el grupo de placebo y hidrocortisona, sí había una pequeña tendencia a que fueran más egresados los pacientes en los que se había utilizado hidrocortisona. Tomado del apéndice suplementario, vemos otros desenlaces importantes en los análisis por subgrupos. Podemos ver acá que si se analizaban por subgrupos los pacientes que necesitaron ventilación mecánica, aquellos en los cuales se había aislado el germen, aquellos con edades mayores a 65 años, los que tenían un índice de severidad de neumonía mayor a 130 o que tenían una PCR mayor de 15, pues en todos los subgrupos prácticamente hubo un beneficio a favor del uso de la hidrocortisona. En cuanto a la mejoría de la PAFI, en este análisis, pues si bien no hay una diferencia entre los dos grupos, también de la misma forma podemos ver que hay una ligera tendencia a mejorar la PAFI en los pacientes en los que se utilizó hidrocortisona. Lo mismo en la mejoría en cuanto al score de SOFA, también hay una ligera tendencia. Al día 28, esto es ya para mostrar análisis de seguridad, entonces menos infecciones adquiridas en el hospital para los pacientes que utilizaron hidrocortisona, menos sangrado gastrointestinal en los pacientes que utilizaron hidrocortisona y otros estudios secundarios como para tener en cuenta. Que es importante, días libres de ventilación mecánica, no hubo diferencia entre los dos grupos. Días libres de vasopresor, no hubo diferencia entre los dos grupos.
uno esperaría que en el grupo de hidrocortisona se iban a liberar más rápido del uso de vasopresores, pero sin embargo no hubo diferencia. La estancia en UCI se reducía prácticamente un día y una encuesta de salud y seguridad pues tampoco mostró ninguna otra diferencia estadísticamente significativa. Y estos son datos interesantes como para tener en cuenta. Sigue siendo el Streptococcus pneumoniae uno de los gérmenes principales, incluso ahí lo pudieron encontrar ellos como con un 23%, un 20% en cada grupo. Y otra cosa importantísima y que sigue de la mano de a lo que nos enfrentamos siempre con neumonía adquirida en la comunidad, que precisamente casi el 50% de las veces no encontramos germen o muy difícil encontrarlo y aislarlo. Y esto es importante pues porque eso quiere decir que el 50% de las veces vamos a necesitar terapia antibiótica empírica. Miren los antibióticos que ellos utilizaron, que también sería una cosa a tener en cuenta para saber si vamos por el mismo lado. Miro que lo que más se utilizó fueron cefalosporinas de tercera generación, macrólidos, amoxicilina y fluoroquinolona un poquito más bajo. Aquí para hacer hincapié en una cosita, y es que si vemos la guía de tratamiento de neumonía adquirida en la Comunidad de Colombia, las fluoroquinolonas no se usan por recomendación de los expertos y sobre todo pues por el desarrollo de resistencias y tratando de cuidar un poco más a los pacientes con tuberculosis. ¿Qué conclusiones tiene el estudio? Pues se acepta claramente la hipótesis, o sea, sí es diferente, incluso es superior el uso de hidrocortisona en estos pacientes. Se encontró que el uso temprano de hidrocortisona disminuye la mortalidad y esto sería pues como un punto a estudiar si el uso bien temprano dentro de un bundle de glucocorticoides, específicamente hidrocortisona, podría ser incluso mejor. Que se encontró que no hay un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal ni de infecciones concomitantes, que el uso de hidrocortisona disminuye la incidencia de intubación y la necesidad de vasopresores, y que claramente pues, en aquellos que se utiliza hidrocortisona se va a necesitar mayores cantidades de insulina. Aquí a manera de resumen, entonces, ¿qué encontramos? Una mortalidad a los 28 días, entonces, en el uso de hidrocortisona del 6.2%. A 90 días también hay una reducción de la mortalidad. La incidencia de intubación es menor, la incidencia de uso de vasopresores es menor y una gran necesidad de mayor cantidad de unidades de insulina. Con estos datos, ¿qué obtenemos? Que el uso de hidrocortisona tiene el número necesario a tratar en estos pacientes de 18, lo que lo ubica con una potencia pues, muy buena. O sea, necesitamos 18 pacientes para prevenir una muerte. La reducción del riesgo relativo fue del 48%, con una reducción del riesgo absoluto de 5.7%. Datos a discutir. Lo primero, y que es lo más llamativo, la pregunta es ¿por qué se excluyeron los pacientes con choque séptico al ingreso? La razón que los investigadores nos dan es que el proceso fisiopatológico y el rol de los glucocorticoides podría diferir, sin que ellos hicieran ninguna acotación a este respecto en ninguno de los apéndices suplementarios. El uso de hidrocortisona, menos a las 15 horas, podría ser prometedor y de pronto podría ser una cosa para estudiar y de pronto ingresarlo dentro de un bundle. Hacemos hincapié en que la mortalidad observada fue del 11.5% y la mortalidad esperada era del 27%. Eso también podría ser explicado por lo que vimos en el estudio, un SOFA relativamente bajo. Entonces la población no era tan grave como la población que se esperaba, no estaba tan gravemente comprometida. También llama la atención el poco porcentaje de pacientes inmunocomprometidos y que dentro de los estudios, miren que, como lo mostramos, la mayoría de los estudios usan hidrocortisona en infusión continua, distinto a lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Para someter entonces el estudio a ver si tiene validez interna y externa,
Entonces utilizamos las guías para la evaluación de la literatura médica de JAMA del año 2015 y vamos a ver punto por punto. Entonces, podemos decir que tanto los grupos de control como el grupo de intervención iniciaron con el mismo pronóstico. Vimos que estaban balanceados adecuadamente en los dos grupos. Los pacientes fueron aleatorizados, los pacientes fueron cegados, fue un doble ciego contra placebo, donde el placebo era solución salina y no se sabía si se estaba utilizando hidrocortisona ni solución salina. Los dos grupos fueron similares, como lo vimos en la tabla 1 del estudio. Se mantuvo ese balance, no hubo pérdidas, las pérdidas fueron mínimas. Se mantuvieron hasta completar el estudio, sí, nuevamente decimos que las pérdidas fueron mínimas, el seguimiento fue completo, más allá de los 28 días, incluso con análisis de seguridad hasta los 90 días. Aquí, pues digamos que parcialmente sí se cumplió con la intención a tratar y fue parado tempranamente el estudio, pero porque el beneficio fue bastante alto. ¿Qué tan importante fueron los resultados en el tratamiento? Fueron muy importantes, demostraron una reducción relativa de la mortalidad del 48% y como podemos ver fue en un análisis estadístico que fue preciso, con unos intervalos de confianza adecuados y con una P estadísticamente significativa. Lo siguiente que nos debemos preguntar para la validez externa entonces es si podemos aplicar esto en el cuidado de nuestros pacientes. Aquí podría decir uno que son similares los pacientes a los que tenemos, digamos que desde el punto de vista del diagnóstico sí, pero desde el punto de vista de la población no, porque fue realizado solamente en pacientes franceses, donde el porcentaje de latinos era muy, muy bajito. ¿Se consideraron todos los resultados importantes, como lo mostramos? Sí, se consideraron todos los desenlaces de seguridad y un desenlace muy, muy fuerte, que pues, es el desenlace más fuerte, que es mortalidad. Supera los beneficios del tratamiento a los potenciales daños y a los costos, pues claramente pareciera que sí, pues porque el estudio demostró pues una potencia bastante alta. Esto es lo que tenía como para compartirles. Abrimos los micrófonos. La siguiente. La anterior. Es que hay dos cosas que tienen ahí una contradicción. Devuélvete otra. Cuando me preguntas, devuélvete otra vez, que no me acuerdo bien. Hay uno donde se demuestra que no hay mayor incidencia de infecciones, sino por el contrario, menos infecciones en el grupo que recibe. Y otra cosa adicional, decía esa diapositiva, creo que era Sangrado. Sangrado. ¿Por qué? Acá, profe, sí, en los resultados de seguridad. Exacto. Entonces, ¿cuál es la plausibilidad que dicen los autores del estudio con respecto a ese hallazgo y el concepto que tenían inicialmente de no meter pacientes en choque porque interfería con aspectos fisiopatológicos de las sepsis? Ese es el mayor punto de discusión, porque ellos no lo discuten ni de la práctica. Y ese es un hallazgo que uno, por experiencia, sabe que por la fisiopatología va a suceder. Y esa es una contradicción interna muy fuerte. Sí, muy fuerte. Yo creo que no lo sucede porque no usa esteroide por la experiencia que está tratando. Sería un país que está resultado de mejorar por la. Pero mira que al final no hubo cambios en los dos grupos en los que se utilizó esteroides en los que no se utilizó. Entonces, pues eso, porque además eso no se basa, los esteroides no se basan en el efecto antiinflamatorio del esteroide, sino simplemente en la activación de las suprarrenales en todo el conjunto del aspecto fisiopatológico. Pero para ingresar a por el sí, claro, pero cuando encontraron esto, los autores tuvieron en un anexo
pienso yo, porque ahí queda uno pues como con la duda, de explicar desde el punto de vista de la plausibilidad cuál es la razón, por ejemplo, que salen con esteroides. ¿De acuerdo? Perdón, en la audiencia vemos la mano levantada del profesor Oscar Ramos. Doctor Ramos. Hola, buenos días, qué pena, voy caminando, así que van a escuchar un ruido alrededor. No, Ricky, primero felicitarte, me pareció muy bueno el enfoque, yo solo tenía como algunos comentarios, yo creo que la duda de ellos poner como exclusión el choque séptico, no sé si lo entendí yo así, no sé el resto, ellos dicen como que ya se conocían ciertos beneficios en pacientes con choque séptico, en los cuales se utilizaba corticoides, ¿cierto? Además que el protocolo inicial es como la dosis igual, 200 miligramos en infusión. Entonces yo creo que por ahí fue muy responsable por parte de ellos de excluir ese grupo de pacientes, porque igual ya sabíamos que hay algo de beneficio, si bien no son unos desenlaces tan duros, sí por lo menos disminución de un día de estancia en la unidad de cuidados intensivos, o disminución en la necesidad del uso de vasopresor a altas dosis, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí eso. Lo otro que me hubiese gustado ver a mí era qué pasaba con el subgrupo de pacientes que necesitó utilizar claritro o acitromicina, ¿cierto? Por eso el efecto inmunomodulador que tienen los macrólidos, ¿cierto? Que ahí lo tenemos solo ya como una indicación en pacientes graves, que hemos perdido ya la indicación de pacientes en sala de hospitalización o que van a casa o al domicilio para tratamiento. Entonces yo creo que ahí sí hubiese sido chévere, ¿cierto? Cuando tú mostraste al final el grupo de pacientes que necesitaron claritromicina o acitro, no sé qué más utilizaron ellos, porque usualmente en Europa se utiliza más acitro endovenosa, era más o menos el 70%, o sea, un gran número de pacientes utilizó acitromicina o claritromicina. Entonces hubiese sido chévere mirar a ver en ese subgrupo de pacientes. Lo otro que ya tú lo mencionaste, que a mí también me llamó la atención, era el impacto que tenía en los pacientes en los cuales no se logró un aislamiento microbiológico, ¿cierto? En esos pacientes parece que el efecto fue mejor o mayor. Utilizar el corticoide, yo creo que uno de los mensajes acá es utilizarlo de manera muy temprana. Ellos antes de las primeras 20 horas ya tenían el protocolo iniciado y le habían dejado el corticoide. Entonces yo creo que si lo vamos a utilizar nosotros, sería neumonía grave, descartaste influenza, descartaste tuberculosis, ¿cierto? Que serían como las grandes que pueden producir problemas cuando colocas esas dosis de corticoides, y empezar el tratamiento de manera muy temprana, independientemente de que tenga choque o no tenga choque. Creería yo que es eso. Y lo otro era que a mí me llamó la atención es que, bueno, ellos escogieron hidrocortisona, pero bueno, el protocolo se hizo antes de COVID, pero luego de COVID como que la dexametasona cogió fuerza, y si uno mira el Dexa SRA, ¿cierto? También utilizaron dexametasona. Entonces ya uno comienza a hacerse la pregunta y esa pregunta todavía no se va a poder responder, es como que ¿cuál es el corticoide de elección? ¿Cuál será el mejor? No. Era como esos daticos que tenía. Ah, bueno. Y lo otro es que hay un estudio que es el RECAP, si no me equivoco el nombre, que es como el Discovery para COVID. Este será para neumonía adquirida en comunidad. Y es el mismo diseño, o sea, van a haber diferentes antibióticos, diferentes corticoides, y van a comenzar a cruzar y van a evaluar cuál es el mejor y a qué nos lleva. Y llevan un mundo de pacientes ya. Eso nos va a ayudar también a dilucidar un poco qué corticoide.